acompañarnos hoy. Vamos a tener una pequeña charla de lo que son las cámaras RED de última generación. Este, Como primera pregunta, ¿han trabajado o conocen qué son los equipos RED? ¿Alguien aquí en el público? ¿Qué cámara has utilizado? ¿Raven? Ok. ¿Y alguien más? ¿O ha trabajado con el material, algún postproductor, eso? Pues más o menos para basarnos en eso, ¿no? Porque precisamente las cámaras RED abarcan un gran amplia gama de distintas cámaras, ¿no? Distintos tipos de sensores y distintos tipos de accesorios con los cuales se pueden armar la cámara. Precisamente las cámaras RED son muy versátiles, ya que precisamente con todos esos accesorios y ese tipo de sensores puedes alcanzar distintos tipos de formatos de filmación. Precisamente la Raven, la cámara que nos platica aquí nuestro compañero, es una de las cámaras de red que es de bajo formato, pero no deja de ser una cámara que graba en 4K y que maneja un codec RAW. Muchas veces ustedes saben que dentro de las cámaras de todas las familias de cámaras hay distintos tipos codecs de filmación. RAW, Red maneja un archivo RAW desde siempre, desde su primera generación de cámaras. Entonces, ahora hablaremos principalmente de tres modelos que son de la última generación, que lo que es la Red Monstruo, que es un sensor VistaVision de última generación para formatos full frame, para poder utilizar ópticas full frame. De ahí hablaremos un poco de lo que es la Red Helium, que viene siendo una cámara con un sensor de super 35 milímetros, y de ahí nos iremos hasta lo que es la Red Gemini, que también mantiene un sensor de super 35 milímetros, pero con un ISO dual para poder trabajar en bajas luces. ¿Va? Entonces, comparación. La Red Monstruo. La Red Monstruo es el modelo de cámara que tenemos aquí presente. Precisamente es el modelo más vistoso o de mejor formato que tiene la familia de cámaras Red. Precisamente tiene un sensor con un tamaño de 49.96 milímetros, superior al 35 milímetros. Entonces, para poder utilizar este tipo de sensores necesitamos ya utilizar ópticas full frame. Entonces, ustedes ya tienen conocimiento sobre ópticas full frame, que precisamente ya son ópticas de última generación que se necesitan para utilizar este tipo de sensores, ya que si nosotros utilizamos ópticas de super 35 milímetros o en su defecto 16 milímetros, no llegan a cubrir todo el rango del sensor. Precisamente ya por el tamaño que manejan este tipo de cámaras, es necesario ser muy inteligente a la hora de iniciar una producción con una de estas cámaras, para saber el tipo de lente que abarque el tamaño del sensor para poder utilizar la cámara a su máxima capacidad, ya que a pesar de tener un sensor full frame, la cámara tiene la opción de poder grabar hasta en 8K. Es una calidad muy grande que precisamente normalmente las cámaras de última generación están grabando en 4K, pero desde hace un año Red integró el formato de grabación en 8K en sus cámaras, ya sea lo que sea en la Monstruo o en la Helium, que hablaremos más tarde. Entonces, Red tiene la posibilidad en todas sus cámaras de grabar de 2K hasta 8K en todos esos distintos formatos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo decido utilizar una red en 2K, en este caso la Red Monstruo, vamos a encontrar en todas las cámaras que vamos a tener un factor de cropeo. Todos los lentes que utilicemos en la cámara, si precisamente yo decido utilizarla en 4K con este tipo de lentes que son unos Signature Prime, en 4K no vamos a tener el 18 milímetros real, vamos a tener un factor de cropeo casi del doble. Entonces hay que ser muy inteligentes a la hora de escoger el tipo de ópticas que vamos a utilizar con las cámaras RED, porque el distinto tipo de formato que escojamos es el tamaño de cuadro que vamos a tener en ella. Entonces, una de las diferencias de estos tres modelos es que es una cámara que graba en un formato 8K con un sensor de 49.16 milímetros y es de 35.4 megapíxeles. Entonces, aquí llegamos a lo que es la Red Helium, que precisamente es un sensor de 35.4 megapíxeles, que también graba en 8K, pero precisamente el tamaño de su sensor es equivalente a 29.90 milímetros. Entonces encontramos que va a ser un sensor más pequeño, pero con la capacidad de grabar un codec, filmación, que puede ser también en 8K. Entonces también eso es el conocer el tipo de formatos de grabación de las cámaras RED es para lo que estábamos hablando en un principio.
para saber utilizarla inteligentemente la óptica que vamos a utilizar con ellas, ¿no? Y también el tipo de proyecto, pues escoger el tipo de cámara, ¿no? Porque precisamente ustedes dicen, a mí que me serviría a veces grabar en formatos 8K, ¿no? ¿Dónde lo voy a reproducir y eso si no lo tenemos, ¿no? Entonces, tener esa siempre en conciencia de que tiene la cámara las posibilidades de grabar en ese tipo de formatos, pero también tiene la posibilidad de utilizar formatos 2K, 3K, 4K. Y precisamente si yo decido utilizar una cámara en 2K o 4K, cámara red, pues es equivalente a un formato de 16 milímetros y podemos utilizar ópticas de 16 milímetros. Entonces eso es lo como que la red es una cámara muy versátil que precisamente te da la oportunidad de armarla tanto en óptica como en formatos o hasta en códecs de grabación que más adelante vamos a ver. Entonces no solamente es una cámara que enciendes y te va a dar ese tipo de o un solo tipo de formato, ¿no? Como pasa con muchas cámaras que están en el mercado. Y de aquí pasaremos a lo que es a la Red Gemini, que es la última cámara que sacó Red, que la capacidad es un sensor de Super 35, pero lo que vemos es que es un sensor que es de 30.72 milímetros. Suena más grande a pesar de que estamos comparándolo con el sensor de la Helium, que también se dice que es un sensor de Super 35 milímetros, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que le hace ser más grande? Los sensores están compuestos por píxeles y estos píxeles están compuestos por algo que se llaman micrones. La mayoría de las cámaras del mercado están compuestas por 2 micrones. Lo que vamos a tener en las cámaras Gemini es que están compuestas de 3 micrones. Eso es lo que hace que su sensor se vuelva dual en la cuestión del ISO y hacerla precisamente más luminosa. Precisamente se podría decir que la Gemini es la cámara para bajas luces que tiene la familia Red dentro de todas sus gamas de cámara. Entonces, no es que tenga un doble ISO. Al utilizar ustedes el formato low light de la cámara, precisamente aquí vamos a tener la cámara, ustedes al abrir el menú van a tener una opción que va a ser el estándar o el low light. Y precisamente el estándar de las cámaras Red es un ISO 800, pero vamos a encontrar que al utilizar una cámara Red Gemini en su formato low light, podemos utilizar ISOs sin tener problemas de ruido de 1600 hasta 6400 ASA, ¿no? Que ustedes precisamente pueden utilizar esto en bajas luces. Yo ahorita como fotógrafo también que trabajo he estado utilizando una Red Gemini para hacer un documental en el Pico de Orizaba. Precisamente ahí no tengo dónde conectarme, no hay luces, no hay nada. Y la estuve utilizando en ASA 1600 en penumbra noche y tuve imágenes que se ven increíbles. Entonces, si ustedes tienen precisamente pensado trabajar en condiciones de poca luz, la mejor opción para utilizar una red sería una Red Gemini. Y aquí lo que veremos ahora pues serían los sensores, ¿no? Ya sea el de la Monstruo, que dijimos de 40 milímetros, 29 y 30 milímetros, ¿no? De los tamaños. Y aquí lo que vemos es la diferencia, ¿no? Los píxeles son más grandes ya por la cantidad de micrones que tenemos dentro del sensor Gemini. Y Helium y Monstruo manejan el mismo tipo de píxel, pero precisamente el sensor Monstruo es mucho más grande, ¿no? Es considerado como un sensor VistaVision, ¿no? Ya que precisamente las cámaras de última generación están trabajando bajo esos formatos, ya sea como Arri con la Alexa LF, Sony Venice con la Sony Venice, pero precisamente graban en formatos 4K. Red ya trabaja en formatos 8K para, ahora sí que, futuros proyectos. Ahora sí que estamos en una generación de cámaras que está evolucionando constantemente de distintos formatos y pues Red ya está preparado para trabajar en 8K. Y aquí veremos como lo que les platicaba precisamente, el utilizar una cámara red en 8K. Precisamente utilizas el full de su sensor, pero al estar utilizando los distintos formatos de grabación, este es el factor de cropeo que vamos a ir teniendo, ¿no? Entonces siempre hay que tomar muy en cuenta eso, siempre lo voy a marcar porque precisamente muchas veces cuando tú rentas una de estas cámaras y dices, es 8K y la quiero utilizar, pero precisamente no conoces las capacidades que realmente tiene la cámara y precisamente las limitantes que tiene al utilizar ese formato de grabación. Una de las cosas más importantes
que ha integrado Red a su, a su códec de grabación es lo que se llama el IPP2. Es el nuevo códec de grabación que manejan las cámaras Red. Normalmente los que utilizaron Red antes utilizaban un códec de grabación que se llamaban Red Dragon 3.3, Red Dragon 4. Entonces tenían unos espacios de color que Red aplicaba o inventaba y muchos fotógrafos a veces no conocían o no sabían para qué se utilizaban, ¿no? Entonces Red acaba de implementar en sus cámaras este tipo de formato donde es un archivo logarítmico que se llama Red Y Gamma Mut, que ahora precisamente dentro de los menús de las cámaras Red vamos a encontrar esta nueva opción que se llama imagen, donde vamos a nosotros poder setear la cámara tanto en su gama antigua, que era la Legacy, donde precisamente les comentaba, teníamos espacios de color, que era el Dragon Color 2, Dragon Color 3, y sus curvas de color, que es Red Gamma 4, 1 y 2. Pero ahora vamos a encontrar en su opción IPP2 una gama estándar que se llama Red White Gamma Mood RGB, que está precisamente trabaja sobre el espacio de grises al 18%. Y precisamente las opciones de abajo que tenemos va a ser una opción de espacios de color donde vamos a poder monitorear la cámara, pero siempre vamos a estar grabando la cámara en lo que es el espacio en la curva de color logarítmica, donde precisamente tienes más aprovechamientos de colores del sensor, con la posibilidad de un monitoreo de Rec 709, que es el espacio de color que utilizamos normalmente, pero ya podemos utilizar hasta un espacio de color Rec 2020 para trabajar en monitores HDR. Y de ahí otra nueva herramienta que manejan las cámaras Red, como es el Geoscope, que es una nueva herramienta de exposición, que es muy conocida como el False Color, si lo han llegado a utilizar, pero precisamente el Geoscope va a manejar los puntos de exposición desde 1 a 16 dentro del espacio del rango dinámico de la cámara, los 16 pasos, ¿no? Donde ustedes exactamente dentro de su imagen van a poder monitorear exactamente dónde tienen sus luces bajas y altas, ¿no? De ahí una opción que las cámaras Red desde su segunda generación tuvieron fue la opción de trabajar con archivos HDR, ¿no? Puedes estar generando 2 frames distintos de distinta exposición grabados simultáneamente en la cámara. Cuando ustedes activan ese modo, puedes recuperar de 1 hasta 6 pasos de luz, haciendo que el rango dinámico de la cámara, que es de 16 a 16.5 de última generación, puedes llegar a treparlo hasta 20 pasos de rango dinámico con la opción de HDR. Precisamente al ustedes grabar en HDR, graban estos dos tipos de archivos y ustedes en postproducción los mezclan y tienen una exposición óptima en sus cámaras. Ahí vendríamos con una herramienta física dentro del hardware de la cámara, que serían los filtros OLPS. Precisamente estos tipos de filtros se van a utilizar dentro de la cámara para precisamente 4 formas, que son los que están en el mercado, que es para bajas luces, precisamente para trabajar en bajas luces y precisamente cuidar el ruido en los negros, y el Skin Tone Highlight para cuidar las luces altas, ¿no? Cuando ustedes no tienen las posibilidades a veces en exteriores de poder controlar esas situaciones de luz, mediante este tipo de filtros, ustedes al colocarlos en la cámara, ayuda a que la cámara tenga un mejor rendimiento en bajas o en altas luces. Las cámaras normalmente vendrían con el tercer filtro, que es un estándar, que precisamente es recomendado utilizar cuando no hay problemas en que vayas a tener una sobreexposición, y de ahí vendría un cuarto que se llamaría HDO, HDO, que es precisamente utilizado para las tomas acuáticas, cuando gente que le gusta trabajar, hacer tomas subacuáticas y todo, ese filtro sería óptimo para precisamente cuidar mejor el control de la luz bajo del agua y el tono de azules. Y ahí también las cámaras Red tienen la posibilidad de poder sacar fotografías desde 2K hasta 6K. Precisamente su cámara de
Red la pueden transformar en una cámara de fotografías, donde pueden hacer formatos de stills desde les digo 2K hasta 6K. Y por último, algo que debemos de cuidar mucho en las cámaras red es su balance a negros. Normalmente una de las cosas más criticadas dentro de las cámaras red era el ruido que tenían los negros, ¿no? Porque antes normalmente las cámaras red hacían un balance a negros manual, que está basado el balance a negros en las cámaras red mediante la obturación de que se escoge en la cámara y también la velocidad de cuadros en las que estás corriendo. Entonces había veces donde tú en set llegabas a cambiar la velocidad del obturador y precisamente el balance a negros se descompensaba. Entonces ahora las cámaras red ingestaron una nueva forma de generar su balance a negros automáticamente. Entonces, tú al generar este balance en negros automáticamente, tú se lo pides a la cámara y cada vez que tú haces un cambio de cuadros o un cambio de obturación en la cámara, automáticamente la cámara siempre va a estar componiendo ese balance a negros. Siempre lo vamos a monitorear dentro del el menú de la red que tenemos en nuestro display de base mediante estas dos letras, ¿no? Que están pensadas dentro de la temperatura del sensor y la exposición, ¿no?, que estamos utilizando. Si cuando ustedes utilizan una cámara red y estas letras lleguen a aparecer en amarillo o en rojo, es porque la exposición y la temperatura del sensor no es adecuada y hay que cambiarla, ¿no? Entonces siempre hay que monitorear este tipo de cosas en nuestras cámaras red para que el balance de negro siempre sea óptimo y pues tengamos un buen resultado en nuestras imágenes. También nosotros al adquirir una cámara red o al utilizar una cámara red, pues tenemos que saber todas las posibilidades que tenemos con ellas, ¿no? Tanto de software como de hardware, ¿no? El material, en qué tipo de programas los podemos visualizar. El Red Cine, que es el programa base que maneja Red para poder visualizar su material. Y de ahí Premiere, Adobe, DaVinci y distintas aplicaciones en las que ustedes pueden trabajar su material. Y desde ahí hasta el hardware, accesorios en los cuales la cámara trabaja, ¿no? Ronin, Mobi, Tilta o eso. Es muy importante considerarlos qué tipo de accesorios ustedes pueden ir armando su cámara. Y de ahí algo muy importante que siempre tienen que tomar en cuenta es la actualización de la cámara. Pues, ahora pues ya no son cuestiones mecánicas, las cámaras son como computadoras con lentes. Entonces, así como todos nuestros teléfonos en algún momento nos piden actualizarse, las cámaras red lo requieren, ya que precisamente red trabaja con distintos fabricantes para generar accesorios para la cámara y para que el funcionamiento de las cámaras red con esos accesorios sea óptimo, se tienen que hacer este tipo de actualizaciones, porque precisamente no solamente son accesorios como brazos o armaduras, sino son accesorios que trabajan directamente con las lecturas de la cámara electrónicas, y precisamente para que los accesorios funcionen o que la cámara los reconozca, es muy importante que todo el tiempo ustedes tengan su cámara actualizada, porque precisamente en algún momento ustedes pueden llegar a conectar algún accesorio a la cámara y no responda, no hay una buena conexión. Entonces eso siempre va a depender mucho de la actualización que tenga la cámara. De ahí, ya para finalizar, pues tenemos muchas opciones o herramientas para poder trabajar en set, ¿no? Precisamente cuando estemos filmando y algún setting o menú que quieras conocer de la cámara, existe la aplicación Dona, donde ustedes pueden tener una previsualización de lo que es el menú completo de la cámara. Y lo pueden lo que es el Dona es gratis en apps, y ustedes desde ahí pueden simular que pueden estar controlando una de las cámaras red. Full Control, que precisamente ya es una herramienta más avanzada, precisamente para operadores directamente de red. Es una aplicación que se vuelve un control remoto completo de la cámara. De ahí el nombre de Full Control. Pueden ustedes tener el completo control de una cámara mediante su celular o un iPad, y precisamente cuando la cámara a veces la tienen en una grúa o eso y quieren cambiar algún setting, todo desde la aplicación Full Control lo pueden hacer. De ahí una muy importante, que también es Red Tools. Es una aplicación que nos va a ayudar precisamente a
a poder corroborar lo que estábamos hablando al principio, el factor de cropeo de la cámara según el formato y el tipo de lente que estamos utilizando. Precisamente, a lo mejor ustedes en un scouting de cámara pueden llevarlo y decir, ¿saben qué? Vamos a grabar en 4K con ciertos lentes, y precisamente desde ahí empezarse a dar cuenta el factor de cropeo en el tipo de óptica que van a utilizar. Y de ahí el sistema de almacenamiento de las cámaras RED, que se llama Red Max System, son tarjetas de estado sólido, SSD, que va desde 120 gigabytes hasta 1 terabyte. Y precisamente algo que voy a hacer una comparativa entre códecs de grabación. Precisamente Red tiene la posibilidad de grabar hasta 2 tipos de códecs simultáneamente en una de sus tarjetas. Normalmente muchas de las cámaras funcionan trabajando o en 2 slots o en un grabador externo para poder grabar un ProRes o un Avid. Red tiene la posibilidad de grabar en su archivo RAW, en cualquiera de los formatos de grabación de la cámara, y simultáneamente estar grabando ProRes o Avid, ya sea en 2K o en 4K. Entonces precisamente estás teniendo ya tu conversión de material simultáneamente al mismo tiempo que grabas tu archivo. Entonces precisamente vas a poder mandar a dormir a tu data manager más temprano, porque precisamente ya vas a tener tu transcode en 2K, ya ni siquiera en 1080 simultáneamente. Entonces ya nada más sería el descargue del material. Y precisamente, aunque ustedes graben en 8K, las tarjetas de Red, por la compresión que manejan los archivos, puedes grabar un 8K en Monstruo en una compresión 8:1 simultáneamente en RAW y ProRes. Con una tarjeta de 512 gigabytes tienes un rendimiento hasta de 20 minutos, hasta 20-30 minutos, a comparación como su competencia, que la tenemos aquí atrás, que es la Alexa LF. Almacena en tarjetas de 1 terabyte y la cámara graba en su total formato en 4K, en RAW. Una tarjeta de 1 terabyte te equivale a 20-15 minutos de información, que es la mitad de la resolución en 4K, y Monstruo trabaja en 8K. Y bueno, eso es muy importante a la hora de trabajar con Red y trabajar y formatear sus tarjetas. Es muy importante la manera en la cómo vamos a formatear una tarjeta. Las tarjetas de Red tienen 2 tipos de formatos, ya sea formatearla en FAT32 o en UDF. ¿Qué es el UDF? Es como un sistema de formato universal que hay de tarjetas, pero ¿qué es lo importante entre formatear en FAT32 y en UDF? Es que cuando yo decido que voy a grabar en una cámara Red en los 2 códecs de grabación, ya sea en RAW o en ProRes, si yo formateo una tarjeta en FAT32 y grabo los 2 códecs simultáneamente, lo que va a pasar es que cada cierto tiempo ese archivo se me va a ir separando, te va a ir generando distintos archivos de grabación. Entonces, a la hora de que tú llevas tu material a postproducción, tu editor va a ver pues no un rompecabezas, pero un material desglosado en distintos archivos, y pues eso genera, pues precisamente para un editor es incómodo. Entonces, cuando yo decido grabar en una cámara Red en sus 2 códecs de grabación, es muy importante formatear la tarjeta en UDF, para que precisamente a la hora de que yo grabo de esa forma, la cámara reconoce el archivo UDF y todos los clips se graban continuos sin ningún recorte. De ahí una herramienta muy importante, y si no la conocían, que es el RedUndead. Es una herramienta muy importante que debemos de tener en SED en el caso de que lleguemos a borrar una tarjeta. Con esta aplicación tienes la posibilidad de recuperar tu material, pero hay una cosa: a la hora de que no solamente tiene ese formato de formatear las tarjetas en red, de lo que es el FAT32 o el UDF, hay una forma en la que puedes hacer o una limpieza completa de la tarjeta o un formateo normal de cámara. Si tú haces un formato full de la tarjeta, ya no hay manera de recuperar la tarjeta, pero si la tarjeta se formatea normal, tienes la posibilidad mediante el RedUndead de poder recuperar tu material hasta cuando la tarjeta ha sido grabada de 3 o 4 veces más. Bueno,
todo ese tipo de herramientas y cosas las podemos encontrar y más información en lo que se llama red.com, que es su página de internet, donde ustedes ahí pueden descargar las actualizaciones de la cámara, el software de Red Cine para la visualización, manuales y cualquier herramienta que ustedes necesiten para Red. Y algo muy importante para los usuarios de Red, existe un foro que se llama Red User, donde ustedes precisamente pueden suscribirse y normalmente es un foro de debate, ¿no? Donde operadores de cámara, Red, puedes tú preguntas o alguna duda que tengas sobre las cámaras, hay un especialista de Red o gente que está dentro de la comunidad te lo puede contestar y es una muy buena herramienta para cuando precisamente tienes o eres un operador de cámaras Red. Cualquier duda que tengan, las cámaras van a estar aquí, yo estoy por aquí, tenemos en demostración cámaras Red, la Alexa LF, cámaras Blackmagic, que precisamente son cámaras de última generación y pues, alguna duda, cualquier cosa, aquí estoy.